Buenas tardes, directores del SENA. Me presento, mi nombre es José Ormaza, aprendiz del SENA. El día de hoy vamos a grabar una macro en Excel y le voy a explicar primero el problema que teníamos que analizar. Luego vamos a realizar el paso a paso, cómo hice yo para grabar esa macro en Excel. Entonces vamos a iniciar primero presentando el problema. Mi portada. Aquí tienen mi portada que realicé y luego vamos a analizar el problema que teníamos. La empresa Confecciones de Oriente realizaba manualmente el proceso de cálculo de horas trabajadas y horas de empleados. La coordinadora de recursos humanos debía importar el archivo CSV y calcular las horas y aplicar formatos y crear reporte cada fin de mes, lo que generaba pérdida de tiempo y posibles errores. Listo. Luego se desarrolló. ¿Cómo se desarrolló ese proceso? Aquí le explico. Se desarrolla la solución, se utilizó Micro Excel y la herramienta grabadora de macro. Luego, primero se importó el archivo CSV con los datos de asistencia de empleados y después se realizaron fórmulas para calcular las horas trabajadas y las horas automáticamente. Posteriormente se aplicó formato profesional a la tabla utilizando bordes, colores y formato numérico. Luego se creó una tabla dinámica para resumir el total de horas por departamento. Finalmente se creó una macro con todos los pasos realizados y se creó una hoja llamada panel de control, donde se insertó el botón para ejecutar automáticamente el proceso. Esa era la idea del problema. Le voy a explicar cómo hago para agarrar la macro y cómo la hago desde ceros hasta final. Entonces, tengo mi presentación de macro acá. Vamos a borrar acá. Entonces, aquí tengo ya en su momento hice la tabla. Entonces, selecciono la tabla acá organizada. Vengo y dice programador, la pestaña programador. Le voy a grabar mi macro. Automáticamente me da grabar mi macro 3. Luego de grabar mi macro, aquí automáticamente en la parte de abajo me está evidenciando que está grabando mi macro. Listo, me vengo aquí por mi, aquí esa parte el SENA me lo entregó desorganizado. Yo como aprendí debo organizar ese formato. Control C, vengo para mi macro, lo pego en la presentación acá, selecciono esta columna, vengo dice datos, columnas y me genera esta barra. Entonces lo he delimitado, lo doy siguiente, luego lo doy como para que me separe las columnas, siguiente y lo he finalizado. Automáticamente podemos iniciar acá que pues me organizó de manera organizada y me separó las celdas. Le doy control más y control más para que me dé más espacio acá. Luego le doy horas trabajadas, horas horas trabajadas. Luego le doy horas extras. Listo. Entonces aquí me dice, primero vamos a organizar acá que está error acá. Diseño. Aquí lo diseño. Aquí también lo diseño porque está desorganizado. Y aquí también lo diseño. Luego de acá voy a cuadrar ese formato en formato de número porque no aparece acá. RQ de hora. Entonces me paro aquí en esta columna, me vengo a inicio, vengo aquí donde dice generar y le meto la hora. Acá también le meto la hora, inicio la otra columna, genero acá y le meto la hora. Listo, para que me genere aquí el resultado. Entonces aquí me están pidiendo que calcule las horas trabajadas. ¿Cómo hago yo? Entonces aquí tengo mi fórmula en Excel, copio mi fórmula, le traigo acá, la pego acá,
Entonces abro mi fórmula y la organizo acá. Entonces me dice F5 que es hora de salida, por menos E5 por 24. Me hace el resultado, jalo la fórmula hacia abajo, pero aquí me dio un error. Entonces, ¿qué hago yo para poder? Aquí me están pidiendo decimales, no es rigurosa, no. Entonces me paro acá, inicio, vengo aquí en número, entonces le meto la opción de número. Aquí me genera así, solo decimales. Luego me están pidiendo calcule las horas extras. Vengo aquí para mi fórmula, copio mi fórmula que tengo acá, le pego acá. Entonces aquí me toca organizar, debo calcular las horas trabajadas, entonces lo G5 y aquí le cuadro G5. Listo. Automáticamente ya me bota la fórmula acá. Arrastro la fórmula, pero también me genera el mismo error. ¿Qué hago yo? Selecciono la columna, inicio, le doy acá nuevamente número para que me organice acá solamente los decimales. Después de esto selecciono el cuadro, inicio, le doy este lado y le doy todos los bordes para que me cuadre acá. Y después le doy borde grueso para que me quede mejor. Y luego selecciono la barra arriba, le doy negrilla, le doy color blanco para resaltar el formato. Después de esto me están pidiendo que cree una tabla. Entonces le doy control T, me genera crear la tabla, le doy a aceptar y automáticamente ya me creó la tabla. Después de esto me están pidiendo que cree una tabla dinámica. Entonces, ¿qué hago yo? Insertar, vengo acá, tabla dinámica de una tabla, automáticamente me bota esto y lo doy a aceptar. Ya me botó la tabla dinámica acá. Entonces, ¿qué hago yo? Departamento, lo jala aquí donde dice filas y horas extras acá. Ya me genera el valor acá. Corte, tuvimos 767, costuras, tuvimos un 402, diseño tuvimos un 5,53, diseño tuvimos 1,17. Automáticamente aquí en general la tabla me genera el resultado total que es 18,38. Y aquí le cuadro el nombre que es departamento. Después de acá voy a parar mi macro. Vengo aquí donde dice programador, detener la grabación de la macro. Listo. Después de la programación vamos a ver cómo quedó mi macro. Vista, macro y ver macro. Entonces estamos trabajando con la macro 3 y modificar. Automáticamente me genera este resultado. Aquí me genera dos pasos que hice para hallar la macro. ¿No? Vean. Aquí está el proceso que hice yo. Listo. Después de acá, me están pidiendo que cree la macro acá. Botón. El botón. Entonces el botón lo quedo acá. Vengo a insertar. Formas. Genera la macro. Luego me están pidiendo que genere el patrón de acá. Entonces le doy aquí. Asignar macro. Y meto la macro 3 y aceptar. ¿Qué hago yo? Al momento de insertar acá este botón, automáticamente me bota la macro ya. Aquí con los resultados. Eso sería toda la presentación de mi trabajo. Muchas gracias por su atención prestada.